Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos sean a la clase de hoy. Estamos con la materia de Psicología Educativa 1. Lamentablemente, por actividades que se dieron hoy en Villa La Paz, en Caranavi, no se podrá, pasar la clase normalmente. Entonces, esta vez les voy a mandar este video de la clase que tenía que pasarse hoy. Espero les sirva de mucho. Entonces, les voy a compartir el documento. Vamos a ver. Bien, entonces empezamos con la clase. El tema de hoy es el segunda unidad didáctica 2. Estamos con el tema de la naturaleza del aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que vamos a ahora aprender es la naturaleza del aprendizaje, qué significa, qué es aprendizaje, cuáles son los componentes del aprendizaje, teorías relacionadas de algunos autores contemporáneos sobre el aprendizaje y estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos pasando. Entonces, ¿qué es aprendizaje? ¿No? Aprendizaje, vamos a ver desde el punto de vista etimológico y también desde el punto de vista de autores, de varios autores que hacen su definición sobre aprendizaje. Bueno, etimológicamente, el término, como se dice, aprendizaje proviene del latín, que se escribe como aprenderé, ¿no? Y que está compuesto, ¿no?, por aprender, o significa en este caso, hacia allá, entonces, y prenderé, ¿no? Y que es no coger, así, tomar o prender. Entonces, etimológicamente significa eso, ¿no? Coger algo, así, tomar y prender, ¿ya? Ahora, según algunos autores que vamos a ver ahora, según Ramón de la Fuente, para ir al aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, mediante la percepción, mediante lo que vemos, lo que sentimos, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Mientras vayamos experimentando nuevas cosas, nuevos estímulos, que podría decir, en este aspecto. Y según otro autor, Blackmore, él dice, ¿no? Es la adquisición del conocimiento y la memoria. Entonces aquí y hay una relación de un proceso psicológico que es la memoria, es el almacenamiento de una representación interna de tal conocimiento y, y entonces, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que habla Blackmore. Entonces aquí ya no solamente es solo un estímulo, solo es mecánico, también ya se ve el compromiso de la memoria, ¿no? La función de la memoria que es muy importante. El otro es el proceso mediante el cual ocurren cambios permanentes en el potencial conductual como resultado de la experiencia, ¿no? Es decir, a través de la experiencia va aprendiendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias y eso es como decimos un estímulo. Cuando hablamos de conducta o conductual, estamos hablando de un estímulo. O sea, cuando nosotros tenemos un estímulo, digamos, leemos algo, vemos algo, entonces de acuerdo a eso vamos aprendiendo, ¿no? Vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Y desde la perspectiva ya más cognitiva, al definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual la experiencia, es decir, es la interacción de una persona con su entorno, ¿no? Produce un cambio relativamente permanente en el conocimiento o conducta. Entonces, de acuerdo a las personas, cuando tenemos la relación con nuestro entorno, ya vemos con nuestros amigos, la familia, todo lo que nos rodea, vamos aprendiendo nuevas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, los valores, por lo general, se los enseñan ¿dónde? En el hogar, ¿no? Y en el colegio lo que hacen es reforzarnos los valores que ya habíamos aprendido en el hogar. Entonces, si vemos ahí, vamos la interacción en el hogar, familia, persona, escuela, niño, en la escuela vamos la profesora, compañeros. Entonces, es la interrelación que se va dando, ¿no? A través de eso se va aprendiendo nuevas cosas, como en este caso estamos hablando de los valores, cuando vamos a entrar, digamos, a materia, matemáticas, todo matemáticas, lenguaje, dependiendo
qué es lo que se va a aprender. Entonces, vemos ahí en el procesamiento, cuando hablamos cognitiva estamos hablando de los procesos mentales, no vamos percibiendo, ponemos atención a algo que nos interesa, digamos, del curso, de algún tema, entonces de acuerdo a eso vamos aprendiendo, ¿no? A través de la atención, la percepción y la memoria, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces son los puntos importantes. Y ahora vemos los componentes del aprendizaje, ¿no? Los componentes del aprendizaje son 5 componentes, como podemos ver ahí. El objetivo, la finalidad, el objeto, la metodología y la valoración. Ahora, cada uno a qué se refiere. Por ejemplo, el objetivo responde a la pregunta, ¿qué es lo que se pretende lograr, ¿no? Con el aprendizaje? Entonces, es lo que queremos adquirir, qué es lo que queremos aprender, ¿no? Eh, ¿Qué conocimientos queremos lograr? Eso es un objetivo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero aprender, digamos, la materia de educación, psicología educativa, porque quiero saber cómo se maneja desde la parte psicológica en la educación, cómo interviene, digamos, la psicología en la educación. Entonces es un objetivo, ¿no? Entonces vemos qué partes de la psicología eh, pueden favorecer o pueden intervenir en la educación, ¿no? Entonces ese es el objetivo, un ejemplo, ¿no? El otro, la finalidad, responde a la pregunta, ¿para qué se aprende? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es? Entonces, las posibles respuestas relacionadas con el principio, con la motivación, ¿no? Uno está motivando, sí, bueno, yo entrar a la carrera de ciencia de educación, porque quiero ser, no sé, pues, educadora, quiero ser, tener una profesión, quiero enseñar a los niños, quiero, bueno, y todo eso es una motivación, ¿no? O ser profesional simplemente. Entonces, todo eso tiene que ver con la finalidad, ¿no? Va más allá del objetivo inmediato. Son expectativas que uno se pone, se traza en este caso, ¿no? Para estudiar, digamos, o para aprender algo. Entonces, no solamente es aprender para aprender. Entonces, cada uno de esos puntos es muy importante, ¿no? Otro punto importante es el objeto, ¿no? El objeto, que se responde a la pregunta, ¿qué es lo que se aprende? Entonces, eso repite los conocimientos, adquirir, simplemente, no son simplemente informativos, pueden ser informativos solamente datos históricos, por ejemplo, ¿no? Datos históricos, reglas gramaticales, fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? De acuerdo a la disciplina o a la materia que se está llevando, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene un objeto. ¿Qué se va a aprender? ¿Qué es lo que se va a aprender? Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Por lo general, los niños, ¿para qué llevan matemáticas? Para aprender las principales operaciones básicas, que en este caso, si vamos a ver en primaria, entonces suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Para saber manejar eso en la vida diaria. Entonces, ese es uno del objeto, digamos, de matemáticas, haciendo un ejemplo, ¿no? Luego viene la metodología. Eso responde cómo se va a aprender. No se refiere al medio, al procedimiento general y las técnicas específicas que se van a aplicar en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es eso, no técnicas, por ejemplo, una forma, una metodología que funciona muy bien y a veces yo y recomiendo son, si se va a trabajar, por ejemplo, si alguna vez alguno de ustedes inicia, digamos, cuando ya salgan profesionales o técnico superior, por lo general, cuando uno quiere ganar experiencia, por lo general entran a trabajar a donde a los colegios, ¿no? Colegios, escuelas. Entonces, tal vez les gusta trabajar con niños, ¿no? Entonces, para que su clase sea amena, por lo general yo recomiendo que sea más lúdica o más dinámica, más con juegos, ¿no? Con canciones, digamos, para aprender a leer, digamos así, hacer, no sé, canciones que, digamos, estén las vocales, por ejemplo, ¿no? Decir, así, con las canciones, a veces los niños aprenden más, incluso con los juegos. Entonces, esa es una forma metodológica de hacer que la persona aprenda, que uno aprenda, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo. Ahora vamos a otro, la valoración. La valoración es el núcleo, es un proceso mayor denominado, en este caso, evaluación, ¿no? Y responde a las preguntas, ¿cuánto se ha aprendido y qué también se ha aprendido? En este aspecto, tiene que ver mucho con la evaluación que siempre conocemos, ¿no? Los exámenes, cuestionarios y todo eso, y ahí se califica ya sea una evaluación cualitativa o también puede ser cuantitativa,
¿no? Cualitativa, bueno, cuantitativa es cuando, digamos, tenemos un rango del 1, como en la universidad, es del 1 a 100. Entonces, como sabemos, la nota mínima de aprobación es que reproba es 51, ¿no? Entonces, esto ya es cuantitativo, una evaluación cuantitativa. Y cualitativo ya se hace escrito, se dice, bueno, el estudiante es apto, es apto para las matemáticas, y así, ¿no ve? Entonces, eso es la valoración cualitativa que en algunos aspectos, o en este caso en la etapa de educación formal se evalúan, ¿no? En los colegios, en las escuelas. Y claro, y en las universidades más que todo es más cuantitativo, ¿no? Que cualitativo. Entonces, eso se refiere en la valoración, ¿sí? ¿Y cómo aprenden las personas? ¿Cómo aprenden? Entonces, es muy importante en este aspecto saber qué es lo que interviene en el aprendizaje. Y en el aprendizaje intervienen los procesos psicológicos. ¿Y cuáles son los procesos psicológicos? Estamos viendo uno de los procesos es la atención, ¿no? Que depende de la activación de ciertas estructuras neuronales, que se entiende como la concentración, el esfuerzo mental, en los eventos sensoriales y mentales. Esto es decir, la atención tiene mucho que ver con parte del cerebro. Cuando hablamos de estructuras neuronales, estamos hablando parte del cerebro. Entonces, si las neuronas tienen que ver con, por ejemplo, la atención más es, si vamos a ver la parte de cerebro, la estructura del cerebro, estamos viendo por ejemplo, el hipotálamo es una parte muy importante en la atención cuando estamos en un estado de alerta, atentos a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, y ciertas estructuras más que supongo, bueno, se lo está llevando o lo van a llevar en neuropedagogía, que es más específico, ya se ve la parte funcional del cerebro más específicamente, ¿no? Luego vendríamos a ver qué es otro proceso psicológico, que es la percepción. Cobramos conciencia, digamos, de lo que estamos viendo, leyendo, escuchando, tocando, gustando, viendo y haciendo en el acto de aprender. Entonces, todo lo que tiene que ver con la percepción tiene que ver mucho con ¿qué? Con nuestros 5 sentidos, incluso sexto sentido también, cuando es la intuición, ¿no? En este caso, si vamos a hablar de nuestros 5 sentidos, estamos viendo. Cuando decimos estamos viendo, estamos haciendo la función de ¿qué? De nuestra vista. Estamos leyendo, estamos haciendo la función de ¿qué? De nuestro gusto, en este caso, gustando, escuchando, es la función de nuestro oído, tocando es la función de nuestro tacto, oliendo la función de nuestro olfato y así, ¿no? Entonces, todo eso, como ven, la percepción tiene mucho que ver con las funciones de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Otro proceso psicológico importante es el pensamiento, ¿no? Tiene que ver con las actividades mentales, tanto reflexivas como de procesamiento de información. A través del pensamiento, ¿qué pasa? Codificamos símbolos verbales, matemáticos o de otro tipo, ¿no? Se comprende, digamos, o se le da un significado a lo que se razona, se imagina, se integra. Entonces, todo lo que tenga que ver en esto del pensamiento tiene que ser con símbolos. A veces uno aprende con símbolos, digamos, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Cuando hacemos el curso con niños, por ejemplo, de pregrado, en este caso de kinder, si mostramos el sonido, por ejemplo, digamos, de los animales, ya vamos a aprender los sonidos de los animales. Y por lo general, a veces los niños aprenden más por el sonido, o sea, porque ya conocen cuando es un guagua, ya, peso, ¿no? Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces mostramos o hacemos escuchar los sonidos de animales, ¿no? Y así van identificando de acuerdo al sonido. No es una forma simbólica de aprender, digamos, los sonidos de los animales y otros tipos, ¿no? Y otros sinfín de elementos que se puede hacer en la parte de percepción y pensamiento, ¿sí? Otro aspecto importante es la actividad motora. Eso tiene mucho que ver con la ejecución de nuestro cuerpo, más que todo la parte operación manual o corporal, ¿no? Que acompaña el acto de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se han visto, por lo general, mucho se maneja el lenguaje de señas, ¿no? Y muy bien saben que el lenguaje de señas es más dirigido a personas con discapacidad auditiva
Entonces, de acuerdo, tienen esa discapacidad y lo que ellos, digamos, cómo se comunican mediante el lenguaje de señas. Entonces, ahí que tienen que manejar la mano, ¿no? Ya estamos hablando de manejar a la mano, todo eso, y también incluso muecas del rostro, todo eso, y con eso van comunicándose. Y al manejar eso estamos en actividad motora y lo más, y si se acuerdan, bueno, en psicomotricidad se llama motricidad fina. Entonces, eso es una parte importante también, ¿no? En cuanto al aprendizaje. Como ven, aquí es muy importante tanto la parte del cerebro, que estamos hablando, la atención, que son funciones del cerebro, la atención, la percepción, el pensamiento, y la actividad motora, que tiene que ver mucho con los aspectos del cuerpo, movimiento, ¿no? La memoria, ¿no? Que es otro aspecto muy importante, que tiene que ver con el almacenamiento y la recuperación de los conocimientos adquiridos a través del proceso de aprendizaje. No, o sea, cuando uno va aprendiendo, va leyendo, va viendo, entonces a veces uno se graba, digamos, como se dice es decir, nuestra memoria, nuestro cerebro, incluso se lo ha asimilado como una computadora, ¿no? En la computadora, ¿qué hacemos? Guardamos todo lo que bajamos, por ejemplo, de internet, digamos, o lo que hacemos nuestras tareas en Word, dependiendo en qué materia, y eso que haces se lo guarda. ¿En dónde? En el CPU de nuestro computador. Entonces es así, la memoria se va almacenando y luego se va recuperando. Una vez se recupera, cuando vas guardando, entonces se recupera con qué? Con el recuerdo. Ah, sí, esto era así, así, así. Entonces, si vemos todo lo que adquirimos, se almacena y se recupera, ¿sí? De eso se trata la memoria. Ahora, ¿qué factores inciden en el aprendizaje? Son dos factores, externos e internos. Vamos a ver los factores internos, que son tres factores importantes en la parte interna, ¿no? Los factores de naturaleza biológica tienen que ver. Cuando hablamos de biológica, estamos hablando a nivel general del estado de salud, de la edad, de la maduración del sistema nervioso, activación de las estructuras neuronales que por este caso tiene mucho que ver con la atención, el grado de energía corporal, cerebral, frente al momento del aprendizaje. Entonces es muy importante, ¿no? Que una persona o un niño en este caso, para que tenga un buen aprendizaje, también tenga un buen estado de salud, ¿no? Ya sea es físico, como estamos hablando acá en la parte del sistema nervioso central a nivel cerebral, y lo cual, si de alguna manera ese niño, digamos, no tiene buena salud, por ejemplo, a nivel físico, no va a rendir bien, no va a tener atención, no va a tener una buena atención en la escuela. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un buen estado de salud general y por lo tanto el niño va a tener una buena atención a la hora del aprendizaje, ¿no? Entonces es muy importante ese factor de naturaleza biológica. Vamos a los factores de naturaleza psicológica. Son el nivel de atención, la calidad de percepción, las habilidades adquiridas con respecto al diverso de tipos de memoria, los tipos de pensamiento, procesamientos de información, ¿no? Y las capacidades continuas. Todo eso, si bien, digamos, si está bien desarrollado eh, la naturaleza biofactor de naturaleza, es decir, la parte física, que se refiere más, entonces va a haber una buena um, una buena parte de la naturaleza psicológica, es decir, va a estar bien la atención, va a tener buena percepción de lo que y por lo tanto buena memoria y captar todo lo que el niño va aprendiendo, ¿no? Pero de lo contrario, si está fallando la naturaleza biológica, factor biológico, entonces también va a fallar la naturaleza psicológica, ¿sí? Luego viene la otra parte que también es importante, estamos hablando de la naturaleza sociocultural, se refiere a la lengua, es decir, lo que uno aprende de su medio. Cuando hablamos sociocultural, que en este caso lo van a tal vez ver más después ya, ya en la materia de psicología educativa 2, que ya habla más de teorías, en este caso de Vygotsky, que es uno de los autores que habla de la teoría del aprendizaje sociocultural, ¿no? ¿Qué es importante para él? Para él es importante que el niño aprenda del mundo que les rodea, de donde él ha nacido, como él está. Es decir, es muy importante que el niño tenga
conocimientos previos para no olvidarse, digamos, de su naturaleza, es decir, ¿no? Sus creencias, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Entonces, y eso de alguna manera influye en el aprendizaje y también en los esquemas mentales, ¿no? Y así va a interpretar la realidad, por qué es esto, por qué es así. Entonces, todo eso es muy importante. Entonces, ambos, o sea, en este caso los tres factores internos son importantes. Ahora vemos los factores externos. Los factores externos también son tres, ¿no? Los factores externos de naturaleza ambiental. Cuando hablamos externos, es todo lo exterior, todo lo que nos rodea, ¿no? Se refiere al entorno físico del lugar que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, iluminación, comodidad. Es decir, en este caso, un niño va a tener un buen aprendizaje si, digamos, está en un ambiente adecuado, si, por ejemplo, es un ambiente de día, por ejemplo, y de pronto las ventanas por lo general tienen cortinas o están pintadas, o incluso a veces no tiene ventanas, y por lo general cuando es un lugar frío, entonces el niño va a tener frío y al final va a estar más concentrado en lo frío que tiene que lo que está aprendiendo, por lo tanto no es buena, no está adecuado, digamos, en ese ambiente, o está oscuro, digamos, y no hay luz, entonces no va a poder ver bien, digamos, o la pisada o lo que está ahí. Entonces tiene que haber un adecuado ambiente, equipamiento también, como ser, ¿no? Bancos, sillas, que de alguna manera se ayude, digamos, ¿no? En el proceso de aprendizaje, ¿no? Otros son los factores externos de naturaleza psicopedagógica, como lo dice su nombre. Esto se refiere al clima motivacional o emocional generado por el educador. Por lo general, cuando hablamos, y siempre lo voy a reiterar, si alguna vez les toca trabajar con niños, es bueno que siempre sean tolerantes, estén de buen humor, sean tolerantes. Me digo tolerantes porque por lo general los niños sabemos que son revoltosos, hay de todo. Son traviesos, a veces no están quietos, entonces para eso tienen que tener toda la tolerancia y paciencia posible, ¿sí? Y la parte emocional, siempre hay niños que, unos, claro, están jugando todo, y hay niños que están a un lado, arrinconados, callados, así. ¿Y qué es la parte importante del educador? Es preocuparse, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Tendrá algún problema? No, ser tal vez amigo, eh, preocuparse así por sus estudiantes, ¿no? Entonces es una forma, y es algo motivacional, porque de algún le motivan cuando no puede aprender por ciertos problemas que tal vez tiene en el hogar, ¿no? Puede que esté sufriendo violencia en el hogar. Entonces, de alguna manera, eso incide en la parte del aprendizaje, ¿no? Del rendimiento escolar. Entonces, todo eso tiene que ser muy importante, ¿no? A la hora de trabajar con niños, incluso también con adolescentes, que también, de alguna manera, igual se puede ver problemas, ¿no? En la parte del rendimiento escolar. Eso, y como dice, ¿no? Generar un clima adverso, conflictivo, indicará negativamente el proceso de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, si el educador es animador, es flexivo y más que todo escucha entonces va a estar todo bien. Si es lo contrario, entonces va a ser más estresante tanto para el educador como para el estudiante, ¿no? Estos son los factores externos de naturaleza sociocultural, ¿sí? Se refiere en primer lugar a la presencia de eh, estímulos o ausencia de estímulos culturales. En el entorno, tales como material de lectura, actividades intelectuales en el hogar, biblioteca en la localidad y medios de comunicación. Es decir, que haya todos los implementos para que el estudiante pueda, digamos, tener acceso al aprendizaje. O sea, que tenga un libro que de alguna manera sea, digamos, didáctico, ¿no? Es bueno que para los niños, por lo general, ¿qué les gusta? Les gustan los dibujos, los colores, entonces que sea llamativo y de alguna manera eso llamativo lo hace aprender más rápido, es más fácil de aprender y no es, digamos, que les abusa, por ejemplo, ¿verdad? Y actividades, medios de comunicación, ahora el Internet, ¿no? Que el Internet está para todos, entonces es muy importante, ¿no? Y hay, digamos, personas experimentadas en el área, ¿no? Para que les pueda
Enseñamiento. ¿Cuáles son? Hay 4 estilos de aprendizaje, ¿sí? Según el autor Corum, se supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. ¿Sí? Entonces, como ven en este esquema, tenemos el estilo pragmático, activo, reflexivo y teórico, ¿no? Entonces, esos 4 son los 4 estilos de aprendizaje y cada uno de ellos tiene sus características y lo vamos a ver de cada uno, ¿no? En la mayoría, en este caso, vamos a ver los estudiantes activos, ¿sí? ¿De qué trata el estilo para los estudiantes activos? Los estudiantes activos se involucran totalmente y sin perjuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan del momento, se dejan llevar por los acontecimientos, suelen ser entusiastas ante lo nuevo, tienen que actuar primero actúan, digamos, y antes de pensar en las consecuencias, llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, lanzan la siguiente. Es decir, lo malo y lo bueno de estos, que lo bueno es que, claro, son dinámicos, les gusta disfrutar del momento, todo eso, pero lo malo es que a veces estas actividades les hacen volver a veces impulsivos, ¿no? Y como dice acá, actúan antes de pensar. Esa sería la desventaja de los estudiantes activos. Y los estudiantes reflexivos. Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de observador, que analizan sus experiencias de muchas perspectivas distintas. Es lo contrario al otro, ¿no? Es decir, recogen datos, lo analizan, lo detallan, sacan sus conclusiones. Para ellos es importante, para ellos es muy importante recoger datos y analizarlos, ¿no? O sea, son minuciosos en eso, ¿sí? Tal vez a veces exageran, digamos. Esa tal vez sería la desventaja de los estudiantes reflexivos. Se vuelven obsesivos, digamos, ¿no? A veces con lo que hacen, con lo que estudian, con lo que investigan, ¿sí? Y eso a veces puede ser dañino, ¿no? Cuando, de alguna manera, cuando una persona es obsesiva, cuando hablamos ya fuera de lo normal, de alguna manera eso afecta en su medio vivir. Entonces, ¿no? Entonces vamos a los estudiantes teóricos. Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías completas y bien fundamentadas. Lógicamente piensan de forma secuencial, paso a paso, les gusta analizar, sintetizar la información y su sistema de valores premia y lógica y son más de racionalidad, ¿sí? Entonces, los estudiantes pragmáticos, como le dice su nombre, a los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, teorías, técnicas nuevas, comprobar si funcionan en la práctica o no. Les gusta buscar ideas, ponerlas en práctica, les aburre e impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea. Que no les gusta estar redundando en lo mismo, ¿no? Van al punto. ¿No? Son básicamente gente en práctica, ¿no? Desapegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, sí, como han visto, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ya ustedes tal vez han debido identificar a cuál de esos estilos de aprendizaje pertenecerán, ¿no? Tal vez a uno de ellos, o tal vez tienen un poquito de lo otro, un poquito de eso, que también puede suceder, ¿no? Entonces, eso. Bueno, chicos, entonces hasta aquí se dio la clase de hoy. Espero que les haya servido. De todos modos, si tuvieran alguna duda mm, sobre el tema, tal vez algo no estuvo claro, me lo dan con un mensaje a mi personal WhatsApp y así yo voy a poder resolver sus dudas, ¿sí? Entonces, hasta otra oportunidad y que tengan una buena noche.